Bueno, ya está grabando. Ahora sí, pues buenas tardes. Les agradezco que sí están demostrando interés en todo esto de la nueva forma de dar las clases. Y bueno, pues ha ido bajando, ha ido ahí variando un poquito la participación de todos. Al principio sí teníamos nada más 2 o 3 por ahí, no cumplían con las actividades, pero ahorita sí fueron más. Sí faltaron varios de cumplir por ahí con la tarea y eso. Pero bueno, pues yo espero que, a ver si de esta manera, para empezar, que quede un poquito más claro lo que quiero que vayamos avanzando, porque pues seguramente ustedes ya lo saben, no ha sido oficial ni tanto por parte del gobernador como de la rectora, pero es muy probable que ya no regresemos a clases. Por ahí se manejaba que igual y regresábamos a la facultad y que si había algunas prácticas o algunos proyectos por ahí que pudiéramos como complemento a los cursos, pues ya lo íbamos a hacer, pero como clases presenciales como tal, así como antes, pues no, al menos no este semestre. Y pues ya ven ahorita que Veracruz está en color naranja, me parece, en esto del semáforo de la epidemia, y eso quiere decir que pues apenas estamos entre fase 2 y fase 3, entonces lo más seguro es que en estos días, no sé si en esta semana o la otra semana, nos avisen que pues ya no vamos a regresar a concluir el semestre de manera presencial. Entonces, pues ya por eso la decisión, ahí consultándolo con ustedes, pues que mejor tratáramos de avanzar de esta forma. Y pues yo creo que así vamos a acabar concluyendo el curso y bueno, ya veremos la manera de evaluar. Por eso es importante que cumplan con lo que me envían y que pues vayan al día con esto para que tenga yo elementos para poder reevaluarlos y que no haya ningún problema, ¿no? Es algo extraordinario, así que pues, la idea es que todos cumplan para que todos nos vayamos, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a ver el último tema, que se dan cuenta, ahí está la lista, son 8 puntos de esta segunda unidad. Entonces, pues ya medimos parámetros, ya calculamos eficiencias, ya vimos el circuito equivalente, calculamos voltajes internos. Bueno, por ahí hay algunos temas que igual y faltó verlos a detalle, pero considero que no es tan importante como para darle una sesión de estas que cuesta trabajo, y mejor nos vamos a lo que realmente es importante en el curso. Ya lo demás de alguna u otra manera se los voy a ir compartiendo y ya, pero la parte importante que es esta, que es operación de generadores en paralelo, sí me interesaba que lo viéramos a detalle. Bueno, si ya llevaron el curso de transformadores, se acordarán ustedes la razón por la que se utilizan esto que se llama inversión escalonada y trabajar con más de un generador para abastecer a una carga, ¿no? ¿Se acuerdan? Si ya llevaron transformadores, ¿qué es lo que comentamos en aquel entonces? Alguien que me pudiera apoyar ahí recordando por qué se conectan transformadores en paralelo, por qué se conectarían generadores en paralelo. A ver, no tantos porque no me dejan oír. ¿No? Ni idea. No, ya tiene mucho que no llevamos generadores, bueno, transformadores. Hay transformadores. Bueno, fíjense, ahí se ven los 3 puntos estos que destaco en la presentación. Dice, pues una de las formas principales es que no es lo mismo que opere un generador de, no sé, de 1000 MVA, ¿no? O 500 MVA, un generador muy grande, a que opere pues 2 o 3, ¿no? De un tercio de la capacidad del generador principal. O sea, no es lo mismo, porque obviamente las pérdidas y la eficiencia que tiene el generador pues es mucho más grande, y sobre todo cuando el generador no está alimentando la carga plena. Ya vieron ustedes el comportamiento de la eficiencia del generador en los ejercicios pasados, y pues prácticamente para obtener el punto de máxima eficiencia el generador o tiene que estar a plena carga o tiene que estar sobrecargado incluso, ¿no? Entonces imaginen un generador de una gran capacidad
que durante el día tiene variación de entrega de potencia y llegue a haber un momento del día donde esté a un cuarto o un 10% de carga, pues la verdad es que las pérdidas las pérdidas en el núcleo, las pérdidas resistivas y demás van a ser muy elevadas para la poca carga que está entregando el generador. Entonces, por eso que se utiliza la conexión de generadores en paralelo y también con una principal razón de que una de esas unidades conectadas en paralelo puede utilizarse para compensación reactiva. El generador Ajá. Sí, dime, compañero, ¿me ibas a comentar algo? Bueno, o sea, si son 3 generadores trabajando en paralelo, o 2 en paralelo, por ejemplo, uno de ellos puede estar abasteciendo carga activa, carga real, watts, y el otro pudiera estar trabajando como compensación reactiva. Se hace trabajar como motor el generador, como un motor síncrono, con un factor de potencia en adelanto, y entonces la potencia reactiva que genera ese tipo de generador, pues la estaría entregando a la carga. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, así leyendo de rápido lo que dice, si se descompone una unidad grande, pues, por cualquier razón, pues también no dejo fuera todo el circuito, sino que tengo por ahí otros de respaldo. A lo mejor no abastezco el 100% de la carga, de la demanda, pero se afectaría en menor manera, ¿no? Y bueno, también cuando se tienen que programar sesiones de mantenimiento, cuando hay una falla, reparaciones, pues en este caso no quitamos de operación todo el generador, sino que quitamos uno, ¿verdad? Una tercera parte de la carga total, y entonces pues podemos abastecer el 66.6% de la carga seguramente, ¿no? Así que bueno, esas son las razones por las que vamos a conectar generadores en paralelo. Y bueno, pues también al igual que los transformadores, hay una serie de requisitos que deben de cumplir los generadores que se van a conectar en serie, paralelo, perdón, se van a conectar en paralelo, ya que el error que podemos tener cuando un generador se conecta con distintos parámetros a otro, o sea, si yo voy a subir un generador a un bus para compartir carga y en realidad lo hago de una manera errónea, que no son compatibles técnicamente ambos generadores, lo que puede suceder es que ese generador, en lugar de comportarse como un generador, o de tomar carga del sistema, lo que sucede es que se comporta como una carga él. Eso se conoce técnicamente hablando como que un generador se motoriza. ¿Ok? ¿Cuándo vamos a tener eso? Cuando el voltaje al que se va a conectar el generador, en este caso el nuevo generador que se va a conectar en paralelo a la red, cuando su voltaje en terminales es menor, en este caso, que el voltaje del bus, o el voltaje donde se conectan todos los generadores en paralelo. Cuando es menor el voltaje, ese generador se va a comportar ahora como una carga. Y entonces el generador, se dice, se motoriza. ¿Ok? También puede existir la parte contraria, cuando un motor se conecta a una red donde el voltaje de la red es menor, mucho menor al voltaje nominal del motor. Entonces, en ese momento podemos tener una acción de que el motor se generadoriza. ¿Ok? Son dos contextos diferentes. Ahorita nos interesa saber qué significa cuando un generador se motoriza. Ya cuando veamos motores veremos la otra parte. ¿De acuerdo? Entonces sí, ténganlo presente porque esa suena a pregunta de evaluación, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de que un generador se comporta como motor? Bueno, pues cuando, en este caso, el voltaje de sus terminales es menor al voltaje del bus donde se está conectando en paralelo. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora, ¿cuáles son los requisitos, digamos, o los aspectos técnicos que debemos de cuidar en la operación de paralelo de un generador? El primero es la secuencia de fases del alternador y de la red deben de ser idénticas. Solamente podemos tener secuencia negativa o secuencia positiva, ABC o ACB. ¿Ok? La A con la A, la B con la B y la C con la C. Si estamos en diferencia de secuencia de fases, voy a provocar una falla. Estaría conectando fase B con fase C o fase A con fase C. ¿Vale?
Los voltajes, la tensión del generador debe de coincidir en el valor eficaz. Acuérdense que desde que terminamos la primera unidad, quedamos que de aquí en adelante vamos a trabajar con voltajes RMS, voltajes eficaces. Entonces, el voltaje de terminales del generador que se va a conectar a la red debe de coincidir con el voltaje del bus. Y debe haber una secuencia de fases igual. ¿Ok? El no tener el mismo valor RMS, sucede lo que ya les comenté, se va a motorizar ese generador. No va a tomar carga, se va a comportar como carga. Y finalmente, la frecuencia eléctrica de ambas tensiones debe de coincidir. Probablemente no conectemos generadores del mismo número de polos, o no conectemos generadores que se muevan a la misma velocidad. Eso puede... ¿Mande? ¿Quién quedó refresco? ¿Nadie? A ver, aquí está hablando Emanuel. José Manuel. No, yo creo que estaba hablando con su familia, pero ya desactivó el micrófono. Ah, bueno, bueno. Eso suele pasar, no pasa nada. Bueno. Y entonces, bueno, eso no importa la velocidad a la que se mueve el generador ni el número de polos. Lo que sí debemos de cuidar es que deben de estar a la misma frecuencia. Ya sabemos que la frecuencia aquí en el país es de 60 Hz, con un rango muy estrecho de variación de frecuencia, arriba o abajo, ¿no? Dale, pues, ¿hasta ahí alguna duda, compañeros? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo va bien. Todo va bien. Bueno. Para hacer esta conexión de generadores en paralelo, se utiliza un equipo que se llama sincronoscopio. ¿Okay? Una forma anterior era hacer una medición con una secuencia de encendido de lámparas. De hecho, en el laboratorio, la idea era que fuéramos a hacer esa práctica, que fuéramos a conectar un generador en paralelo a la red para que vieran ustedes cómo se tiene que controlar la conexión poco a poco y también utilizar el método de las lámparas, el método de las 3 lamparitas, que eso nos indica si ya está en secuencia de fases y si ya estamos en sincronía con el generador al que nos vamos a conectar. Bueno, este sincronoscopio ya es un equipo más moderno, aunque ahí parece se ve viejito, pero en realidad son equipos más nuevos, ya no se utiliza este método de las lamparitas. Y lo que hace este sincronoscopio es pues, precisamente determinar si la frecuencia del generador, la que tiene en ese momento el generador, coincide con la del sistema. ¿Ok? Bueno, vemos ahí en la imagen, tenemos dos flechitas, una que indica hacia la izquierda, otra a la derecha. Tenemos del lado izquierdo dice gen slow, ¿okay? Quiere decir que el generador está girando lento, de manera que la frecuencia nominal de salida no coincide con la del bus. Del otro lado, dice gen fast, pues igual, ¿no? Lo contrario, quiere decir que el generador se está moviendo a una velocidad mayor, por lo tanto está produciendo más frecuencia y no es posible conectarlo al bus. ¿Vale? A ver, ustedes díganme, ¿qué voy a hacer para controlar la velocidad de mi generador? ¿Qué creen que haga el operador ahí en la planta, no? ¿Qué le va a hacer al generador para controlar su velocidad? ¿Con su corriente? ¿Corriente de campo? ¿Corriente de campo? ¿Creen que esa sea la solución para controlar la velocidad del generador? ¿Sí, no? No, la corriente de campo lo que me hace es cambiar el voltaje en terminales. Si yo agrego corriente de campo, lo que voy a medir es un mayor voltaje en terminales. Entonces no es la corriente de campo. Aquí en este caso, en una central que esté automatizada, de manera automática se controlaría, por ejemplo, el flujo de vapor a una turbina. ¿Sí? Si el generador está girando muy rápido y lo detecta el sistema que está produciendo una mayor frecuencia, pues lo que haría de manera automática la central sería disminuir el flujo de vapor hacia la turbina, entonces disminuiría la velocidad de la turbina acoplada al rotor del generador y con eso estaríamos disminuyendo la frecuencia.
Pero imagínense en el caso, por ejemplo, en los humeros, todavía tienen generadores que se controlan de forma manual, turbinas manual. Lo que hace el operador es abrir una compuerta o cerrar una compuerta donde estamos permitiendo el flujo de vapor. Entonces él tiene que estar viendo el sincronoscopio y estar abriendo o cerrando la válvula de vapor hasta que se tiene el valor deseado de frecuencia y se pueda conectar a la red del generador. ¿Vale? Entonces, una vez que ya está la frecuencia del generador, la velocidad del generador es la adecuada para que produzca la frecuencia con la que sí se puede conectar al sistema. En este caso, aquí en el sincronoscopio, pues se va a encender la lámpara de color verde, como la que está aquí en medio, miren. Esta de acá. ¿Ok? Esta se pondría de color verde, indicando que ya hay sincronía entre el generador y el bus. Y también estos dos de acá se deberían de encender. Al momento que sucede eso, lo que vamos a hacer es cerrar el interruptor que conecta el generador con el sistema y entonces el generador empezará a tomar carga de manera paulatina. Y finalmente, pues ya el generador toma carga y se alivian los otros 2, 3 generadores que estén conectados en paralelo y se distribuye la carga de manera pues, proporcional de acuerdo a la potencia de cada generador. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿cuál es el procedimiento finalmente? Dice ahí, se ajusta el voltaje del alternador que se va a conectar mediante el control de la corriente de campo, lo que comentaba aquí Ángel, Uriel, pero no para ajustar la frecuencia de salida, sino para ajustar el voltaje en terminales. ¿De acuerdo? Una vez que el generador se conecte al bus y tome carga, lo más seguro es que el voltaje disminuya. Por lo tanto, debemos estar pendientes de cómo se comporta el generador para poder incrementar la corriente de campo y que el voltaje se recupere y sigamos teniendo el voltaje del bus. ¿Vale? Dice, se comprueba la secuencia de fases, que en este caso dice ahí mediante un indicador de secuencia, que sería el anterior, o con el método de las lamparitas, ¿no? Que les decía, este método es muy antiguo, seguramente ya no lo utilizan en una central. Se compara la frecuencia del alternador con la del sistema mediante el sincronoscopio. Bueno, si la frecuencia del alternador es baja, pues tendremos que incrementar la velocidad, ya sea con incrementar o disminuir el flujo de vapor, el flujo de agua, ¿no? Dependiendo de la central que se tenga. Ya cuando tenemos esas condiciones, se cierra el interruptor de conexión del alternador en paralelo. En este caso, pues, se dice que el alternador queda flotando. Ese es el momento en el que va a estar tomando carga. ¿Ok? Y bueno, por aquí vemos la revisión de la secuencia de fases, ¿sí? Que es con el método de las lamparitas. Aquí el generador 1 es el que ya está conectado a la red y está alimentando una carga, como lo vemos ahí. Y lo que vamos a hacer es conectar el generador 2 a través de, en este caso, el cierre de los 3 interruptores que vemos ahí. Lo que estaríamos haciendo sería cortocircuitar las lámparas. ¿Ok? Bueno, a ver. Aquí la pregunta para ustedes, compañeros, que todos lo saben. Si está en sincronía el generador 1 con el generador 2, ¿qué le debería de pasar a cada una de las lámparas? Encenderse. ¿Mandé? Encenderse. ¿Creen que se encienda? A ver, si la fase A del generador 2 coincide con la fase A del generador 1, ¿tendría que haber diferencia de potencial entre ellas? No, se apagan. Se apagarían, ¿verdad? Así es. Puede haber un momento en el que la lámpara esté parpadeando porque hay un atraso, un adelanto respecto a ángulo eléctrico entre fase A de un generador y fase A de otro generador. O si las 3 están prendidas, quiere decir que de plano pues no tenemos secuencia de fases. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos misma magnitud de voltaje, pero la secuencia es distinta. La fase A de uno es la B del otro, entonces hay diferencia potencial y la lámpara enciende. Cuando coinciden en el ángulo eléctrico cada una, 0, 120, menos 120 grados, pero también coinciden en la secuencia de fases, A con A, B con B y C con C, la lámpara no tendría que encender. Cuando tengo eso, cuando las 3 lámparas ya no encienden, ya están al mismo potencial las fases del generador y están en la misma secuencia del generador 1 y el generador 2, puedo cerrar los interruptores cortocircuitando las lámparas y en este caso el generador 2 queda flotando en el sistema. ¿Sale?
Bueno, ¿alguna duda, compañeros? No, ¿cómo que? ¿No? Una pregunta, Bueno, Doc. sí. Bueno, supongamos, si lo queremos hacer casero, ¿sí funciona conectar nada más una lámpara así, directo, y un generador a la red? Sí, si es trifásico, claro que funciona. De hecho, en el laboratorio se iba a hacer esa práctica. La idea era que Mm, hiciéramos esa práctica. Vamos a conectar un alternador ahí a la red. Pero ok, sí, siendo trifásico tiene que funcionar. Es un método muy básico, muy, ¿cómo decirlo? Es pues muy sencillo y que realmente me permite saber que estamos en la misma secuencia. ok, pero ahí, ¿quién se encargaría de sincronizar el motor con el bus? El Porque el generador con foco el nos bus. indica, ¿no? El foco nos indica cuando ya están sincronizados. Pero Ajá. ¿cómo sabemos nosotros que se está sincronizando sin el foco? O sea, directo se sincroniza si lo conectamos. Bueno, es que el foco, el método de las tres lamparitas me permite identificar que estamos en la misma secuencia de fases. Sí. Sí, es que imagínate, tú conectas la fase A con la B, ahí quien está absorbiendo la corriente es la lámpara, ¿no? Es una Sí, sí, sí. carga para ambas. Sí, Hay diferencia de potencial, la lámpara enciende. Pero sí, si estoy tú de no tienes acuerdo. esa lamparita y conectas la fase A de un generador con la B de otro, vas a provocar un cortocircuito. Sí. ¿Ok? Entonces, esa es la certeza para que tú cierres ese interruptor y el generador quede flotando en el bus y empiece poco a poco a tomar carga. Ok. ¿Sale? Bueno, este diagrama le llaman diagrama de casa. Porque, bueno, este en específico me está indicando nada más el comportamiento de un solo generador conectado a la red. Y es una curva característica de frecuencia, velocidad y potencia en un alternador. ¿Sí? Si conecto otro alternador en paralelo, yo voy a ver una gráfica que parece una casita, ¿no? Porque por aquí estaría yo teniendo, perdón, por aquí tendríamos más o menos esto, ¿no? O sea, y estas dos líneas, las que están ahí medio pendientes, pues parece una casita, ¿no? No sé si lo ven. O sea, la línea amarilla sería la de otro generador conectado en paralelo y la negra, la primera que se tiene en la imagen, pues sería la del generador que inicialmente estaba conectado en paralelo. ¿Ok? Por eso se le llama diagrama de casa. Bueno, este diagrama me sirve para identificar cómo va a variar la velocidad y por tanto la frecuencia del alternador desde el momento en el que queda conectado en paralelo hasta que empieza a tomar carga. ¿Okay? La abscisa, ¿no? El eje de las X de la gráfica me indica la potencia en kilowatts, potencia útil del alternador, desde el vacío hasta FL, plena carga, ¿no? Full load. En la parte de las Y, en el eje de Y, pues tenemos la velocidad mecánica en revoluciones por minuto. Obviamente cuando está en vacío, el generador se va a mover a una velocidad mayor y una vez que le empieza a tomar carga, esa velocidad va a disminuir, también alterando la frecuencia. Entonces es donde debemos estar pendientes de ese cambio de velocidad. Y es el mismo comportamiento, como ustedes ven, tanto de frecuencia como de velocidad, ¿no? La respuesta es lineal y es inmediata. ¿Ok? Bueno. Ahora la relación de potencia y frecuencia sí tiene una relación muy intrínseca que tiene que ver con la velocidad. Ustedes saben que la velocidad en cuestión mecánica de un alternador, la velocidad y el torque generan la potencia mecánica del alternador. Bueno, en este caso, para tratar de darle un número, darle una forma de medir esa variación de potencia en función de la variación de la frecuencia del alternador, tenemos esta ecuación que dice que la potencia de salida del generador es igual a, esto se llama SP, que es una pendiente, slope, ¿no? Pendiente de la curva, por eso es la S, slope, multiplicado por la frecuencia, en este caso NL, es en vacío non-load, ¿sí? O SC, sin carga, del generador, menos la frecuencia del sistema a la que se va a conectar el sistema. ¿Ok? ¿A qué me refiero con eso de la pendiente de la curva de, en este caso, de cada generador? Miren, me regreso a la curva
y eso tiene una pendiente, me dice, el dato sería lo que necesito conocer para poder tener esa pendiente. Necesito saber, bueno, cuántos megawatts pierdo de potencia por cada frecuencia alterada, por cada hertz de frecuencia alterada. No sé si me explico, compañeros. Si me pueden decir si me están entendiendo lo que quiero comentarles. ¿Ya me oyen? Sí, sí. Más o menos, pero me quedó un poquito de confusión. A ver, nos regresamos si gustan. ¿Dónde está la confusión? En la parte que se conectan en paralelo. Aquí hace su casita y como que todavía no quedó. Ok. Sí, mira, ahorita todavía no vemos la casita porque no hemos conectado dos en paralelo. Vamos a ver nada más, olvídate de eso de la casita. Nada más vamos a enfocarnos en esta imagen, donde tengo esa línea que está con cierta pendiente. ¿Ok? Sí, la vemos, ¿no? Que hay un valor diferente entre cero y plena carga. ¿Vale? Esta de aquí. A ver, esta de aquí, ¿no? ¿Vale? Esta curva de ahí. Bueno, no es curva, es una línea recta, es una pendiente. ¿Sale? Bueno, esta es una tendencia característica de cada generador. Si vemos la fórmula, la potencia de salida se está viendo afectada directamente por esa pendiente que tiene el alternador. Si un alternador tiene una pendiente muy grande, quiere decir que pierde mucha potencia ante pocos cambios de frecuencia. ¿Qué sería lo ideal? Que la línea fuera recta completamente, que fuera completamente paralela al eje X, es decir, que no hubiera pendiente y que aunque perdiéramos frecuencia, la potencia del alternador fuera constante. Eso en un mundo ideal sería posible, ¿verdad? Pero en la realidad no se puede. Siempre hay pérdida de potencia cuando tenemos un cambio en la frecuencia. Y es porque la frecuencia va relacionada con la velocidad. Entonces, si yo pierdo velocidad, pierdo potencia. Y si pierdo velocidad, pierdo frecuencia también en el alternador. ¿Ok? Entonces, la fórmula me dice que, bueno, debo de medir, y se hace una prueba, ante cambios, ante saltos de cada hertz de frecuencia, mido cuánto estoy perdiendo de potencia en el alternador, y con eso yo puedo trazar una tendencia y decir cuál es la pendiente de ese alternador. Y si ven las unidades de esa pendiente son kilowatts por cada hertz o megawatts por cada hertz. ¿Ok? Si gano frecuencia, gano velocidad y entonces gano potencia. ¿De acuerdo? ¿Sí queda un poquito más claro? Sí, muchas gracias. Bueno, ok, vamos a hacer entonces lo siguiente. Lo dejo ahí, si lo gustan copiar, es muy sencillito, esto estamos recordando casi que circuitos eléctricos, más que todo ya conexión de generadores en paralelo, pero es importante tener esos datos presentes en lo que vamos a ver. Bueno, este ejemplo dice, dos generadores están conectados en paralelo con una carga de 7/6 de ohm. ¿Ok? El generador dice X, le vamos a llamar al generador 1, generador X, se ajusta de modo que su voltaje generado sea de 118 volts, el voltaje interno, ¿ok? Y tiene una resistencia de armadura de 0.1 ohm. El circuito equivalente es el voltaje interno 118 y la resistencia de armadura de 0.0 ohms por fase, ¿ok? El generador Y, o el generador 2, se ajusta para un voltaje generado de 127 volts y tiene una resistencia de campo de 0.8 ohms. Resistencia de armadura. ¿Ok? Dice, despreciando la corriente de campo consumida por cada generador, la caída de voltaje en escobillas, en este caso, hablando de eso tiene que ver con la excitatriz, ¿verdad? Y la caída de voltaje debido a la reacción de armadura, me piden calcular la corriente que entrega cada generador, la corriente que consume la carga y el voltaje que debería de tener el bus. ¿Vale, pues? Les pido que lo copien, por favor, porque de ahí me voy a mover a una hojita en blanco para que podamos ir haciendo los cálculos. Entonces, si gustan copiarlo, por favor.
Me avisan, por favor, cuando hayan terminado de copiar el problema. Sí, profe, sí lo escuchamos. Ah, bueno. Entonces ahí me dicen, porfa, cuando lo acaben de copiar. Está muy sencillito, ¿eh? No nos va a llevar mucho tiempo. Ya casi acabamos esto. Yo Ok. ya acabé. ¿Ya Ya, acabaron? profe. ¿Ya? Va. Me voy a mover de esta pantalla, voy a pasar a la de como aquí una hojita en blanco. Fíjate que aquí se ve una como aquí como una línea de color negro, pero esa no la tengo en mi tablet. ¿Quién sabe qué es eso? Bueno, pues voy a estar pasando de una ventana a otra para poder ir haciendo el ejercicio. Bueno, primero que nada vamos a hacer digamos, un circuito equivalente de esta condición. ¿Vale? Entonces, bueno, tengo unos datos. ¿Ok? Y tengo que el generador se llama X. Según esto, tiene un voltaje interno. ¿Ok? EA es igual a 118 volts. Tiene una resistencia de armadura por fase de 0.1 ohms. Y nada más, ¿verdad? Bueno, el generador Y, o el generador 2 también, tiene un voltaje interno de, dice esto, 127 volts. Fíjense, tienen diferente voltaje interno, pero el voltaje en terminales al final tendría que ser el mismo de ambos generadores. Porque como ya vimos, si tienen diferente magnitud de voltaje, pues eso no se puede conectar, eso originaría una falla. ¿Sale? 127 volts y tenemos que la resistencia de armadura por fase es de 0.8 ohms. Y bueno, la carga, que es la que estaría tomando ambos generadores cada uno va a tomar respectivo valor de carga, ¿sí? La carga sería de 7/6 de ohm. Es raro medir cargas en ohms, pero bueno, así lo indica el problema. Y bueno, pues le vamos a hacer caso, pero esa carga se tiene que traducir en amperes o en watts que consume dicha carga, ¿no? O que cada generador de manera individual está aportando a lo que totalmente consume esa carga. Bueno, voy a tratar de hacer aquí un diagramita para que quede claro, tomando en cuenta que tenemos dos generadores. ¿Ok? Entonces, por aquí del lado izquierdo voy a poner al generador X, que le llama el problema, donde su voltaje es de 118 volts. ¿Vale? Por aquí tengo su resistencia de armadura, que vale 0.1 ohms. ¿Vale? Este es el circuito equivalente de la máquina, el equivalente de Thevenin. Y aquí en terminales, pues tengo la carga. ¿Ok? Le voy a poner IL, que es la corriente que estaría tomando la carga. Y tiene una resistencia de 7/6 de ohm.
¿vale? Del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, del lado derecho, vamos a poner el otro generador que tiene una resistencia de 0.8 ohms. Por aquí tenemos, pues, el voltaje interno del generador Y, generador 2. Y el voltaje es de 127 volts. ¿Vale? Bueno. En este caso, el generador X pues, va a aportar una corriente. ¿Sí? El generador Y va a aportar una corriente. De manera que podemos decir, por acá, como una especie de ecuación, ¿verdad? Que la corriente del generador X más la corriente que va a aportar el generador Y va a ser igual a la corriente de la carga. ¿Sale? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí queda claro lo que quiero? Sí, sí, doc. ¿Sí está bien? Ok. Sí, profe. Sale, pues. Pues ahora, acá, esta parte de acá del medio del circuito, esta, pues este es el voltaje en terminales que debe tener cada generador, que sería igual al voltaje del bus, o que sería igual al voltaje de la carga, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, nos piden calcular la corriente que traiga cada generador, la corriente que consume la carga y, bueno, el voltaje ahí del bus, ¿no? ¿Qué método les gusta para resolver ese circuito? Está bien pichoncito, ¿no? ¿Cuál les gusta? A ver, díganme ustedes. Podemos hacerlo por superposición, podemos hacerlo por... Es que el que se Puede, apaga las fuentes, ¿no? Que se apaga una es el que se fuente. apaga la fuente. Ajá, mejor, superposición. Puede ser por nodos, por mallas, ¿verdad? Bueno, si quieren, inténtenlo por superposición. A ver, vamos a hacerlo aquí pues a ver, por nodos, ¿no? Porque son corrientes al final. ¿Sale? Ah, cierto. Vamos a ponerle, o ustedes como quieran, ¿no? Es lo mismo. Vamos a poner aquí, aplicando ley de corrientes de Kirchhoff, ¿no? A ver, aquí tengo mi circuito. Ay, ya me equivoqué aquí, ya le moví esto. Vamos a eliminar esta. Es acá. Y está aquí de este lado. Bueno, este es el nodo, ¿no? De aquí en medio. BT, le llamamos voltaje en terminales, voltaje de bus. ¿Sale? Entonces, ¿cómo queda por la ley de corrientes de Kirchhoff? Recordando un poquito sus clases de circuitos, ¿verdad? Me queda que si el generador X tiene un voltaje de 118 volts menos el voltaje de las terminales, que se llama BT, sobre la resistencia que está entre esos dos nodos, entre estas dos fuentes, que sería, a ver, sería la de 0.1, ¿verdad? Es voltaje sobre resistencia que tengo ahí, pues tengo corriente. Esto de acá es la corriente del generador X, ¿sale? Más, me voy del otro lado, tengo el generador 2 aporta 127 volts, menos el voltaje en terminales, ¿ok? Sobre la resistencia que es de 0.8, ¿sale? Esto, ¿a qué tendría que ser igual? Aplicando el mismo criterio, quiero la corriente en la carga, pero nada más conozco su resistencia, pues sería voltaje sobre resistencia, ¿no? ¿De acuerdo? Voltaje en terminales sobre, vale 7 sextos de ohm, ¿no? Bueno, esto de acá es la corriente que aporta el generador y esto de acá, pues es la corriente de la carga. Esto es lo mismo que esto que tengo aquí, ¿no? Solamente que aplicando el criterio de la ley de corrientes de Kirchhoff. Si quisiéramos utilizar la superposición, pues lo que hacemos es
abrimos las fuentes de voltaje, se abren, la fuente del generador Y se abriría, entonces la resistencia de 0.8 ohms se elimina porque está nada más con la terminal, entonces calcularía IX, ¿sí? Más bien sería la corriente de la carga, y sería la corriente carga 1, sería el voltaje 118 sobre la suma de 0.1 ohms más 7 sextos de ohm, eso me daría la corriente de carga 1. Después abro la fuente de 118 volts, la resistencia de 0.1 ohms se me elimina, y entonces calculo la corriente que aporta, o la otra corriente de la carga, que sería el voltaje 127 sobre la suma de 7 sextos más 0.8. Finalmente sumo esas dos corrientes y me darían como resultado la corriente que consume la carga. Ya de ahí lo que tendría que hacer para conocer cuánto aporta el generador 1 y el generador 2 sería pues aplicar una división de corriente, por ejemplo. ¿Sale? Bueno, pues entonces vamos a resolver esto. ¿Cómo queda? A ver. Pues yo le hacía, la verdad, sí divido el 118 sobre 0.1. A ver. Me da 1180. A ver, 118 entre 0.1. Ok. Vamos a ir, 118 volts. Ok. Vamos a ir agrupando cada uno para resolver esto. A ver, si me pueden ir ayudando con las cuentas, se los voy a agradecer, porque luego esta calculadora como que no me queda muy bien. ¿Sí? A ver si por ahí me pueden ayudar con las cuentas antes de que lleguemos para evitar ahí la fracción. Lo que podemos hacer es dejarlo todo de forma así corrida, ¿no? 118 entre 0.1 y menos 1 entre 0.1 más, y ya te queda, porque si no tendríamos que sacar el factor común y hacer ahí la suma de los quebrados, ¿no? ¿Sí me explico? Bueno, queda 1180 menos 10 BT más 158.75 menos 1.25 BT. A ver, queda 1180. Ay, lo voy a cambiar de color. 1180 menos 10 BT menos 10 BT, ¿ok? más 158.75 158.75 menos menos 1.25 BT. Ok, igual a... ¿El otro quiere que se lo dé en fracción o así? O en No, lo que dé. queda Porque es como 0.8571. 0.8571 Ajá, BT, ¿no? sí. Ok, entonces pues vamos a agrupar términos semejantes, ¿no? Sí. Ok, 1180 más 158.75, ¿sale? Es igual a 10 BT más 1.25 BT más 0.8571 BT, ¿vale? Entonces esto es más 158.75, aquí ya no. Es 1180 más 158.75, 1338.75, igual 10 más 1.2 más 0.8571, 12.0571 BT. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto queda? ¿Cuánto queda BT? Sería 1338.75
0571, ¿ah? Y da 111.03. A ver si me pueden confirmar, por favor. Creo que le faltó un punto 25. ¿En Bueno, dónde, perdón? en la segunda ecuación es 10 BT más 1.25 BT. Ah, yo le puse 1.2. Sí. Ah, bueno. Ok. Entonces, ¿cuánto da el resultado final? Lo estoy haciendo. Bueno, aquí Da 100.000. Bueno, de una parte está bien y del otro da 12.107. 12.107. A ver, aquí le vamos a componer. 12.107 BT. Ok, entonces, aquí es más chiquito esto. Y aquí, ¿cuánto da entonces? Entre 12.107. Da 110.5765. 110.6 lo vamos a dejar, ¿no? Sí. Vamos a redondear. 110.6 volts. Vale, muy bien. Este es nuestro resultado. Este sería el inciso, ¿cuál sería este? El inciso B, ¿no? Una cosa así. A ver. Ah, no. El C, fíjate. Ya hicimos el C. Bueno, pues de aquí ya podemos calcular cuánto aporta cada generador, ¿no? Sustituyo BT en las dos ecuaciones. Aquí sustituyo y aquí sustituyo. Y ya tengo cuánto aporta cada uno, ¿no? Sí. A ver si me pueden ayudar con eso. A ver, y G sería, a ver, vamos a pasar para acá, la calculadora. Si es, de acuerdo a la ecuación que tengo aquí, 118 menos, ¿qué es? 110.6, ¿verdad? Entre la resistencia que vale 0.1, me da una corriente de 74, ¿verdad? Entonces, 118 menos 110.6. Esto es el generador X sobre 0.1. Eso me da 74 amperes que damos, ¿verdad? En el caso del generador Y, tenemos la ecuación que es de 127 menos 110.6 sobre 0.8. No, sí, 0.8, ¿verdad? Sí. Y esto me da 127 menos 110.6 20.5 amperes. Finalmente, pues, ¿cuánto va a consumir la carga? Pues, ¿qué hacemos? Simplemente se suman, ¿no? Serían 94.5. Ahí está, ya tenemos, de acá era el, a ver, era el inciso A, la corriente que trae cada uno. Entonces, este sería el inciso A, y este aquí sería el inciso B, y el C pues, está aquí, ¿no? Bien. Bueno, pues, no os tengan alguna duda, algún comentario, por favor, ya vamos a finalizar esta sesión. No, 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 todo bien. Bueno, este era nada más un repasito para que no se nos olvide ahí los métodos para calcular los circuitos. Posteriormente, pues vamos a ver cómo funciona este diagramita de casa que les decía, y bueno, sí cambia un poco la forma en la que se abordan los ejercicios, pero bueno, esta nos da una idea de, para empezar, deben de tener el mismo voltaje en terminales, lo estamos obligando a eso, y de hecho, pues cada generador podrá tener diferentes condiciones
internas, pero al final su voltaje en terminales debe de coincidir con el generador al que se debe conectar. Aquí vemos que cada uno de ellos aporta un valor diferente de corriente, pero es por la proporcionalidad que hay entre resistencia de armadura. Pues si un generador tiene más resistencia de armadura, quiere decir que es un generador más pequeño. ¿Ok? Y como es más pequeño, pues tiene un aporte menor de corriente. ¿Por qué es más pequeño? Porque utiliza un conductor de un mayor calibre, porque la corriente que va a pasar a través de él, pues es menor. Entonces, hay proporcionalidad entre corriente y resistencia de conductores. Bueno, pues no están en alguna duda. Si no hay dudas, con esto paramos la sesión de hoy. Pues les tocaría dentro de 8 días otra vez, donde ya estaríamos viendo la aplicación del diagrama de casa. Y con esto terminamos esta segunda unidad. Doc, una pregunta. Había mencionado que el voltaje no tiene que ser menor el del generador al del bus. Pero ahorita como ya tenemos, bueno, ya tenemos los bus, que es toda la línea. Sí, ¿qué pasa si conectamos un generador que sobrepasa? No que esté debajo, que sobrepase. Si tú conectas un generador, por ejemplo, aquí en el diagramita Ajá. ¿sí se ve este diagrama? Aquí ya no se me nota aquí en la... ¿Cuál? A ver. Sí. A ver, es que se quedó como que pasmada la pantalla. Sí lo ven, ¿verdad? Ahí está el... Sí. Bueno, vamos a poner que aquí conectamos un tercer generador, ¿no? Ahí. Aquí de este lado conecto un tercer generador. ¿Verdad? GZ, ¿no? Dale. Bueno. El voltaje que debería tener ese generador para poderse conectar a ese bus sería de 110.6. ¿Verdad? Sí. Vamos a suponer que el generador 3 tiene un voltaje de 130 volts. ¿Qué va a pasar? Ese generador va a ver como carga al generador 1 y al generador 2. Sí, los ve como carga. Y lo que va a pasar es, porque hay diferencia de potencial entre el bus y él. Entonces, al final, el generador va a incrementar de manera infinita, por así llamarle, su corriente nominal, hasta llegar a una falla. O sea, lo que va a pasar es que se va a proteger el generador. Ok. ¿Sí? Y caso contrario, si yo conecto el generador, un tercer generador, pero lo conecto a un voltaje de 100 volts, pues este generador Z se va a comportar como carga para esos dos generadores. Sí. Entonces la corriente de carga se va a incrementar y seguramente también va a haber una falla. Ok. Bueno, gracias, Doc. Bueno, compañeros, pues les agradezco su tiempo. Con esto concluimos esta sesión. Ya, pues mañana continúo con otros equipos, así, toda esta semana. Y bueno, pues ahí saben que estoy pendiente de sus comentarios por las redes sociales o por donde gusten para atender cualquier cosa, ¿no? Sí, gracias, Bueno, Doc. síganse cuidando mucho, compañeros. Ahí estamos en contacto. Dale, profe. A ustedes, gracias. Dale, profe, lo que grabó, ¿a dónde lo enviaría? Lo voy a subir igual a Eminus, como le hemos estado haciendo, el mismo video. Ok. Ahí se lo subo. Yo creo que se lo subo el viernes, que ya vea todos los equipos, porque si no, van a hacer trampa los otros y ya nos van a querer conectar. Ok, profe. ¿Ahora? Está bien. Vale, gracias, cuídense. Hasta luego. Ingeniero, yo baja tensión con usted, pero no conseguí equipo. ¿Me puede meter algún equipo? ¿Cuál? ¿No estás en este? En baja tensión no conseguí equipo, en baja tensión. Ah, sí, me mandaste correo. Ahorita le checo y a ver cuál te puedo meter, ¿no? Porfa. Entonces, Ahora. luego, Bye.